de la úlcera péptica. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la úlcera péptica? La hemorragia. La hemorragia es la complicación más frecuente y esto tienen que conocerlo también. Y dentro de ellas, la causa más frecuente es las úlceras duodenales. Lo repito porque es preguntado, ha sido pregunta de examen y eso ustedes tienen que saberlo. Sin embargo, si les preguntan de los tipos de úlcera péptica, ¿cuál es la que tiene mayor sangrado? ¿Cuál es la que sangra más? Más en volumen, la gástrica, ¿ya? Así que la gástrica sangra en mayor volumen, pero la más frecuente es la duodenal, ¿ya? Pregunta de examen, no se vayan a confundir. Y acá lo que tienen que saber en la úlcera que sangra, la clasificación de Forres, preguntadísima. Y acá les voy a decir así, de forma rápida nada más. Forres se clasifica en 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y 3. Con una palabra, 1A es sangrado a chorro o arterial. 1B, sangrado en napa o babeo. 2A es vaso visible. 2B es coágulo adherido. 2C es una úlcera con una mancha de hematina. Y 3, una úlcera con mancha de fibrina. ¿Ya? Así que este es la clasificación de Forres que sí o sí tienen que manejarla. ¿Y cuál es la clasificación de Forres más preguntada en la historia? La 2B. La 2B, coágulo adherido. ¿Ya? Esa tienen que aprenderse sí o sí porque es la más preguntada. ¿Y cuál es el tratamiento de la hemorragia digestiva por úlcera péptica? Tratamiento endoscópico. Y el tratamiento endoscópico se da de la 1A, de forma de examen para ustedes, a la 2B. De la 1A a la 2B. ¿Ya? Perforación. La úlcera también se puede perforar. Y se perfora en la pared anterior del bulbo duodenal. Ya, en la pared anterior del bulbo. El bulbo forma parte del duodeno todavía. Primera porción. ¿Ya? Sin embargo, la hemorragia en la úlcera duodenal es de pared posterior. Pared posterior del duodeno es la causa más frecuente de hemorragia digestiva por úlcera. En cambio, se perfora por pared anterior. Y como se perfora por pared anterior, acuérdense de que hacia anterior del duodeno del estómago está toda la cavidad intraperitoneal. Y ahí eso va a aparecer aire y es lo que se denomina, este aire intraperitoneal se denomina neumoperitoneo. Neumoperitoneo. Y este neumoperitoneo, que te va a causar obviamente signos peritoneales, abdomen en tabla, abdomen peritoneal, es una emergencia quirúrgica, que creo que ya lo han visto en cirugía eso, ¿no? Eso ya lo han visto en cirugía. ¿Y cómo tú diagnosticas? A ver, pregunta de examen, te viene tu paciente robot, paciente varón de 60 años, antecedente de úlcera duodenal, ingresa por dolor abdominal súbito, al ingreso abdomen en tabla. Sospechas, te dicen, sospechas perforación duodenal. ¿Qué examen le pides? ¿Qué examen le pides? Radiografía simple de pie, me dicen. ¿Pie derecho o pie izquierdo? Radiografía de cabeza. Radiografía de pie, me siguen diciendo. Radiografía de pie pero parado. Radiografía de pie. Ahí me están acomodando ahí. Me dicen, no le pido nada, de frente lo opero. Ese es pensamiento de cirujano, ¿ah? Parado. Ya. Excelente, excelente. Todos lo saben. Todos lo saben, ¿ah? Los estoy molestando.
Lo que se pide es una radiografía de abdomen simple en bipedestación o de pie, ¿no? Radiografía de abdomen simple de pie. Y el tratamiento es quirúrgico. Obviamente, tienes una perforación, es quirúrgico. Tienes que objetivarlo, pues, ¿no? Si tienes dudas, obviamente no lo vas a laparotomizar a tu paciente y una vez dentro dices, pucha, compadre, no, eran cólico de gases. No, o sea, tampoco, pues. Tienes que pedirle su examen de imagen. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más te puede causar la úlcera? Penetración. Es decir, la úlcera va a invadir hacia órganos vecinos, en este caso el más frecuentemente es el páncreas, pregunta de examen. Va a penetrar al páncreas y eso puede causar dolor abdominal e incluso pancreatitis o colecciones intraabdominales. De tratamiento igual es quirúrgico, tienes que dar antibióticos y operarlo, ¿no? Porque es un tipo de perforación, solamente que no va a ir, no se va a perforar hacia cavidad, sino va a comprometer un órgano vecino. Otra cosa es estenosis. Así como hay estenosis péptica a nivel esofágica, también hay una estenosis en la salida gástrica, que puede ser en el píloro del estómago o en el bulbo del duodeno y causar vómitos o síndromes eméticos. Y eso se denomina síndrome pilórico, que te puede causar múltiples vómitos y ese vómito, como tú tienes ácido en el estómago, tienes acá tu estómago. Tienes acá tu ácido clorhídrico. Botas tu ácido por múltiples vómitos, acá está cerrado, y eso te va a causar como botas tu ácido, te va a causar un aumento del pH. Alcalosis, como es metabólica, y acuérdense que el pH está inversamente proporcional al potasio, así que va a estar tu potasio bajo. Alcalosis metabólica hipocalémica. Hipoclorémica porque botas ácido y botas cloro también. Alcalosis metabólica hipocalémica hipoclorémica. Úlcera refractaria. ¿Cuándo dices que una úlcera refractaria y cuál es la causa más frecuente? La causa más frecuente de úlcera refractaria es el tabaquismo. ¿Y por qué se denomina úlcera refractaria? Porque no cicatriza. ¿Y cuándo debe cicatrizar una úlcera? Pregunta de examen. La gástrica debe cicatrizar en 8 semanas. Y la duodenal debe cicatrizar en 12 semanas. Si no cicatrizan entre las 8 semanas la gástrica y la 12 la duodenal, tienes que pensar en que el paciente o no está recibiendo tratamiento o paciente es usuario de tabaco, ¿no? O tabaquismo. Si no recibió el UPP o si tiene Helicobacter pylori también, que no está tratado, ¿no? O presencia de injurias gástricas aún presentes. La diferencia entre perforación y penetración, me preguntan por ahí, que perforación va hacia cavidad, hacia una cavidad libre. Y la penetración es como que, a ver, este es tu estómago, ¿ya? Acá está tu úlcera, acá está tu páncreas. Viene acá tu úlcera, viene acá y no va hacia cavidad, el contenido no se va hacia cavidad, no te va a hacer peritonitis ni neumoperitoneo, sino comienza acá el ácido, ¡pum!, contacta la pared pancreática. Y este contenido ácido se va hacia el páncreas y eso te puede causar pancreatitis, colecciones, etc. Eso es penetración. Y la perforación, acá está tu duodeno, tienes acá, ¡pum!, se perfora y queda un hueco acá en tu duodeno. Y todo el aire, el contenido se va hacia el peritoneo, la cavidad. Te causa neumoperitoneo, alas de gaviota, en la radiografía de abdomen simple de pie. Y esa es la diferencia entre perforación y penetración. Ahora, manejo de hemorragia digestiva alta. La ubicación más frecuente de la úlcera es en antro. Pero si te hablamos de Johnson, la Johnson tipo 1 es en curvatura menor, en cuerpo. Curvatura menor. Ya. Con respecto al manejo, si tú tienes un paciente con hemorragia digestiva alta, número 1 es estabilizar hemodinámicamente. Lo primero que tienes que hacer. En toda patología de trauma
o de emergencia, lo primero que tienes que hacer es estabilizar hemodinámicamente, transfundir los paquetes globulares. ¿Cuándo transfundir a tu paciente? Pregunta el examen. Se transfunde cuando tu paciente tiene hemoglobina menos de 7. Menos de 7 es indicación de transfusión. Si tu paciente tiene 8, tiene 9, tiene 10, así ha tenido 20 de hemoglobina, no es indicación de transfusión. Solo se transfunde cuando la hemoglobina es menos de 7. ¿Ya? ¿Qué más? Lo hidratas con cristaloides y le tienes que iniciarle tratamiento farmacológico inicialmente como IVPs. En este caso, omeprazol. Omeprazol en la presentación endovenosa, IVPs, la presentación endovenosa se tiene que dar, viene de 40 miligramos. Entonces tienes que darle esta es una ampolla, viene de 40. Tienes que darle 2 ampollas endovenosa STAT. ¿Qué quiere decir eso? Que es 80 miligramos STAT endovenoso. Y luego tienes que darle 40 miligramos cada 12 horas. Es decir, 2 veces al día, ¿no? Y una vez que ya iniciaste tu IVPs, tienes que hacerle sí o sí, tienes que hacerle endoscopía a tu paciente con hemorragia digestiva alta. ¿Para qué? Para que veas el Forrest. Porque el Forrest me va a decir si es que le doy o no le doy terapia endoscópica y si es que el paciente tiene riesgo o no de resangrado. Ya eso nos va a dar la especificación de Forrest, así que es importante que se realice. Este es lo que les acabo de comentar, ¿no? 1A chorro, 1B en napa, 2A vaso visible, 2B coágulo, 2C hematina y 3 fibrina. Se hace terapia endoscópica en la 1A, 1B y 2A sí o sí. En la 2B depende y no se hace en la 2C ni la 3. En la 2B, ¿por qué depende? Porque tienes un coágulo en la úlcera. El coágulo se lava. Si desprendes el coágulo y comienza a sangrar, lo tratas. Si desprendes el coágulo y solamente ya está cicatrizado con una base de hematina, no se trata. Si es que lavas y el coágulo sigue pegado, trata. Así que en un 70% se va a tratar. Y eso que algunos especialistas prefieren darle tratamiento de todas maneras. Así que para ustedes, solamente para el examen, se trata hasta el 2B, ¿ya? Solamente para cuestiones de examen. Pero ya les expliqué de que 1A, 1B y 2A sí o sí se tratan. Y el 2B depende. Con respecto a las úlceras pépticas. La úlcera péptica o las hemorragias digestivas altas más frecuentes es por úlcera. Segunda causa más frecuente, varices. Tercera causa más frecuente, esofagitis. En HDA, hemorragia digestiva alta. ¿Ya? La clínica más frecuente de hemorragia digestiva alta, independientemente de la causa, es melena y o hematemesis. Melena y o hematemesis. Melena y o hematemesis. ¿Qué más? Con respecto a la úlcera péptica, el tratamiento es lo que les acabo de decir. Estabilización hemodinámica, IVP y endoscopía. ¿Ya? Pregunta de examen. Si les dicen que tienen un paciente, varón, de 60 años, que viene a la emergencia por melena y o hematemesis, y les dicen paciente que tiene circulación colateral, ascitis, telangiectasias en cuerpo, hipertrofia parotidia, ginecomastia, asterixis, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? Según ese caso clínico, ¿cuál es la causa? Exactamente. Así es. Todos aciertan, todos saben. Si les viene un paciente con hipertensión portal o les viene un paciente con estigmas de cirrosis hepática, tienen que marcar sí o sí como primera causa varices esofágicas. Simplemente porque venga con melena y hematemesis un paciente cirrótico, la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta es por varices esofágicas. Y eso es algo que no tienen que fallar.
Y además tienen que saber bien interpretar el caso clínico, porque les puede decir solamente 4 datos: paciente con abdomen batraciano, distendido, circulación colateral y telangiectasias, ¿no? Ya ustedes dicen, es un paciente cirrótico, marcas varices esofágicas, porque la clínica es la misma, ¿ya? Así que eso tienen que saber reconocer sí o sí. La clínica es la misma, pero el tratamiento cambia un poco, ¿ya? El tratamiento cambia un poco. ¿Por qué? Porque si tú tienes un paciente con varices esofágicas, más hemorragia digestiva por varices, tienes que añadirle un tratamiento vasoconstrictor. ¿Y cuáles son los vasoconstrictores esplácnicos? Tenemos dos, ¿no? El octreotide y la terlipresina. El octreotide es un análogo de la somatostatina. El octreotide es un análogo de la somatostatina. Y la terlipresina es un análogo de la vasopresina. Y la terlipresina es un análogo de la vasopresina. ¿Ya? Así que acá se da terapia vasoactiva con octreotide o terlipresina en pacientes con varices esofágicas. Aparte de la endoscopía, en el cual la endoscopía generalmente le vas a dar terapia a todas las varices esofágicas sangrantes. Y es con ligadura generalmente, ligadura. También puedes darle escleroterapia, pero generalmente es con ligadura. ¿Ya? Otra causa un poco menos frecuente es la esofagitis, en la cual se da en pacientes con reflujo crónico, ancianos, personas con deterioro cognitivo, en el cual el tratamiento es con IVP. No hay mayor vuelta que darle. ¿Hasta ahí me están entendiendo? ¿Está bien? Estoy yendo muy rápido. Me preguntan, ¿qué diferencia hay entre vómito borráceo y porráceo? Buena pregunta. ¿Qué diferencia hay entre porráceo y borráceo? Acá a veces algunos se confunden, ¿ah? Po es de popó. Y bo, así como Bob el constructor, es de borra de café. La borra de café es cuando uno toma café, uno toma un café pasado, al final queda como unos puntitos negros de la taza, ¿no? Esos puntitos negros son bien negros, ¿no? Y este color es característico de la melena. Y eso es en borra de café. Cuando tú dices tiene un contenido borráceo, es porque estás diciendo que es sanguíneo, en borra de café, que es característico de hematemesis o melena o característica de sangrado. Pero si tú le dices porráceo de popó, es fecaloideo. Ya, esa es la diferencia. Po de popó. Bien, en cuanto al cáncer gástrico, les va a venir un paciente con melena hematemesis también. Generalmente es una anemia crónica, anemia ferropénica, es crónica y baja de peso. Sí o sí les va a venir con baja de peso y generalmente sin ancianos. Y este cáncer gástrico te va a producir dolor abdominal, pérdida de peso, hemorragia crónica, anemia crónica, en el cual los factores de riesgo, como ya lo mencioné, es Helicobacter pylori de la cabeza, alimentos ahumados o excesivo consumo de sal durante largo tiempo, ¿no? Y el tratamiento del cáncer gástrico es cirugía, dependiendo de la estadía en realidad, que creo que ya, de hecho, que lo han tenido que ver en cirugía, o quimioterapia con radioterapia, dependiendo de lo que curse, ¿no? Acuérdense que en cáncer gástrico aparece el famoso nódulo de Virchow. El nódulo de Virchow es el nódulo subclavicular izquierdo o ganglio supraclavicular izquierdo.
Es supra, no es supraclavicular izquierdo. Con respecto al cáncer esofágico, que también ha sido preguntado, el cáncer esofágico, como ya les mencioné, su principal síntoma es que sea sintomático, pero si es que da síntomas, lo principal es que dé disfagia. Sin embargo, a veces se ulcera esa neoplasia, ese tumor, y puede dar características de melena, baja de peso, anemia, ¿ya? Generalmente, el más frecuente es el epidermoide, pero si tienes un RG crónico, un Barrett, adenocarcinoma. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Y que dentro del cáncer esofágico, lo más frecuente es que sean radiosensibles, como les dije. Así que pueden ir a quimio-radioterapia y posterior a eso, una cirugía. Ahora, Mallory Weiss. ¿Qué es el desgarro de Mallory Weiss? Es un desgarro generalmente que se produce en la unión esófago-gástrica. Es un desgarro de la unión esófago-gástrica. ¿Y en quiénes se produce? En pacientes que cursan con vómitos persistentes. ¿Y quiénes son los que cursan con vómitos persistentes? Pacientes con hiperemesis gravídica, pacientes con bulimia o pacientes con alcoholismo, ¿no? En esos casos el paciente vomita, fuerza y causa una laceración o desgarro de la unión esófago-gástrica. Y eso puede causar hematemesis o contenido o vómito borráceo, miren ya, ¿ya? Tratamiento, pues, tratamiento depende de los hallazgos endoscópicos. Usas IVP, si es que el desgarro es grande, puedes utilizarle un clips, etc. Dulafoy. ¿Qué es la lesión de Dulafoy? La lesión de Dulafoy es un vaso sanguíneo aberrante. Normalmente los vasos sanguíneos pasan por la capa submucosa. La capa submucosa, sin embargo, hay veces en cual estos vasos sanguíneos salen a la superficie. Y estos vasos sanguíneos que salen a la superficie, que generalmente son arterias, pueden lesionarse con el ácido gástrico. Y esa lesión del ácido gástrico en esas arterias pueden causar sangrado. Entonces es un vaso aberrante en la luz gástrica, generalmente arterial, que se lesiona por el ácido gástrico y te puede causar hematemesis o melena. Generalmente se da en varones ancianos. El tratamiento es clip. Como tienes un vaso sangrante, vas y pum, clampas el vaso y listo. La angiodisplasia. La angiodisplasia, que es un tipo de malformación arterial o venosa o arteriovenosa, también te puede dar hemorragia digestiva baja. Generalmente se da en pacientes con enfermedades cardiovasculares o enfermedad renal crónica. Y estas enfermedades cardiovasculares, que es el típico angiodisplasia más estenosis aórtica, ¿cómo se llama ese síndrome? A ver, luego famoso de nuevo. ¿Eh? Paciente con angiodisplasia más estenosis aórtica. ¿Cómo se llama ese síndrome? ¿Síndrome de qué? De Heide. El tratamiento es coagulación con argón plasma. El síndrome de Boerhaave, que ya lo hemos hablado, es una perforación espontánea del esófago, ¿no? Te puede dar dolor retroesternal, enfisema subcutáneo, ensanchamiento del mediastino. Generalmente se da en pacientes con hiperemesis gravídica, bulimia, alcoholismo, y se tiene que dar tratamiento con antibióticos y cirugía. Bien, en pacientes con cáncer gástrico, hay que saber diferenciar cáncer gástrico temprano de cáncer gástrico avanzado. ¿Cuál es la diferencia? Que el early cancer, o también denominado cáncer gástrico temprano, es una neoplasia maligna, pero solamente compromete mucosa y submucosa. Y puede, como no puede, normal, no es indispensable tener metástasis ganglionar. Es decir, paciente con afectación mucosa y submucosa con o sin metástasis ganglionar, esto es característico del cáncer gástrico temprano. Pero ¿qué pasa si tu cáncer ya sobrepasa la submucosa y afecta a la muscular? Esto es un NM gástrico avanzado. Y el cáncer gástrico temprano
se cataloga según la clasificación de Paris y el avanzado según la clasificación de Borman. Ya, y esto es importante que lo conozcan. Pregunta de examen es definición de cáncer gástrico temprano. Ha sido preguntado en los exámenes y estoy seguro que están en sus banquitos también. Cáncer gástrico que compromete la mucosa y su mucosa independientemente, puede o no tener metástasis o compromiso ganglionar. No importa, sigue siendo cáncer gástrico temprano. El avanzado es cuando compromete más allá de la submucosa. ¿Ya? Eso es importante que lo conozcan. Y con respecto en cáncer gástrico avanzado, ahí está la clasificación de Borman, que es Borman tipo 1, Borman tipo 2, Borman tipo 3, Borman tipo 4. El Borman tipo 1 es el NM gástrico avanzado, pero es polipoideo. El 2 es ulcerado, el 3 es ulcerado infiltrante, y el 4 es el infiltrante difuso, también denominado linitis plástica. El Borman es pregunta de examen, es importante que lo conozcan. La clasificación de Borman es importante que lo conozcan porque es pregunta de examen. Bien, con respecto a los tipos de cáncer, así como hay cáncer gástrico temprano, cáncer gástrico avanzado, según su histología, se denomina clasificación de Lauren. Hay dos tipos, el intestinal y el cáncer gástrico difuso. El intestinal es el más frecuente, el difuso es el más agresivo. ¿Ya qué más tienen que saber acá? Que el intestinal, el tipo intestinal es el más frecuente de todos. Se ubica en el antro. Pregunta de examen. ¿Dónde se ubica más frecuentemente el cáncer gástrico? ¿En qué parte del estómago? En el antro gástrico. Pregunta de examen. Así como pregunta de examen, ubicación más frecuente del cáncer de esófago, tercio medio. Ubicación más frecuente del cáncer gástrico, antro. Ubicación más frecuente del cáncer de colon, en el sigmoides. ¿Ven? Son preguntas así, pepas, lo que ustedes tienen que saber. Siempre acuérdense que tienen que saber lo más frecuente, tienen que saber el gol estándar, tienen que saber la clínica más frecuente, tienen que saber los scores y las clasificaciones. Tienen que saberlo, ¿ya? Eso sí o sí. Y eso es lo mínimo que tienen que saber. Entonces, según Lauren, el tipo intestinal es más frecuente en el antro. Generalmente es en los pacientes ancianos, el típico, pues, ¿no? Paciente anciano que tiene antecedente de Helicobacter pylori, ¿no? Que ya le dijeron que tenía, pues, una metaplasia, displasia, ¿no? En cambio, el difuso, ese es el bravo. El difuso sí es el más bravo de todos. ¿Por qué? Porque puede aparecer en jóvenes. Es el típico que dicen, uy, tan joven le dio un cáncer gástrico, ¿no? Uy, porque tiene antecedente hereditario, hay un componente familiar ahí. Y generalmente de la nada aparece, no lleva un precáncer asociado, nunca le tuvo Helicobacter pylori, y no importa la edad ni el sexo, pero te da tu cáncer gástrico y fuiste, pues, ¿no? Porque es muy agresivo. Generalmente son células en anillo de sello, y es de pobre pronóstico, ¿no? Y suele ser infiltrante. Al toque da metástasis peritoneal. A veces debutan con ascitis. Le haces el estudio de líquido y es neoplásico, no metastásico. Y así como les comenté en cáncer gástrico del nódulo de Virchow, que es el supraclavicular izquierdo, también tenemos el nódulo de la hermana María José. Nódulo de la hermana María José. Este nódulo de la hermana María José es el ganglio periumbilical, pregunta de examen. Otro, tumor de Krukenberg. El tumor de Krukenberg, definición de tumor de Krukenberg, cáncer gástrico que metastatiza ovario. Cáncer gástrico que metastatiza ovario es el tumor de Krukenberg. Pregunta de examen. No, la hermana María José hace el ganglio periumbilical. Acá los friego. ¿Qué es el nódulo de Irish? A ver, pregunta de examen también. Estoy atento al chat. Nódulo de Irish. Ganglio axilar. Ah, ya muy crack. Ese, ¿dónde está el nombre? Ese Jonathan Vázquez Mamania, futuro ranking. Y sigue apareciendo Diana Villalba. Mención honrosa a Mauricio Grande Bernoulli.
Ah, no, pues me dijiste otra cosa. No, no, no. Ya, bueno. Irish. Ganglio de Irish o tumor de Irish o nódulo de Irish es aquel cáncer gástrico que va hacia el ganglio axilar izquierdo. Ganglio axilar izquierdo. Hay gente que ya estaba antes en la academia, ¿no? Se hacen los locos. Allá. Con respecto al linfoma no Hodgkin, que es otro tipo de cáncer gástrico. El cáncer gástrico, como les dije, más frecuentemente es el adenocarcinoma. Acuérdense, ¿eh? En todo lado es adenocarcinoma, menos en esófago ni en canal anal. En esófago y en canal anal es epidermoide, acuérdense. Luego, en todo el resto es adenocarcinoma. Bien. ¿Cuál es el segundo cáncer más frecuente del estómago? Linfoma no Hodgkin. Segundo cáncer más frecuente del estómago. Segundo cáncer más frecuente del estómago es el linfoma no Hodgkin. Y como les había comentado, es la localización extraganglionar. Es la localización extraganglionar más frecuente del linfoma. ¿Ya? Y acuérdense que son de estirpe celular B. Y son submucosos. El GIST es otro tipo de lesión tumoral gástrica y se origina de las células intersticiales de Cajal. El GIST se origina de las células intersticiales de Cajal, se deben a una mutación de un gen. ¿Cómo se llama ese gen? Pregunta de examen. A ver, parece que han respondido en el chat. A una mutación del gen c-KIT. Y este hace que haya una sobreexpresión del gen de la tirosina quinasa, tirosina sinasa. Y como hay un sobreexpresión del gen de la tirosina sinasa, hay un inhibidor de la tirosina sinasa que se usa de tratamiento médico, que es el mesilato de imatinib. Mesilato de imatinib. Puede haber un tratamiento médico, como ya los he dicho, médico, o también un tratamiento quirúrgico, que tal vez ya lo han visto en la parte de cirugía.